¡Es lo nuestro, muchachos! ¡Fútbol! ¡Nosotros pensamos en fútbol! ¡Nada más! Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Reviews, una opinión impopular, el canal del calcio peruviano. Y estoy aquí para traerles un pequeño video acerca de un tema que creo que nos compete a todos los hinchas de Universitario. Y es obviamente el anuncio del retiro de José Carvalho del fútbol profesional. Y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando diga que Carvalho es sin duda parte de la historia de la U. Así que en este video recordaremos su paso por la U y sobre todo hablaremos también de esa espinita que creo que quedó en el corazón de todos los hinchas, que fue su salida y cómo no su posterior retiro. Así que ya sin más dilación comencemos con el video. Y es que cuando hablamos de José Aurelio Carvalho estamos hablando de historia reciente de Universitario. O sea, estamos hablando de un jugador que fue bicampeón con la camiseta crema y además que fue capitán del equipo por muchos años. Y es que en sí el paso de Carvalho por la U yo lo veo como siempre de dos etapas. Primero, antes de comenzar hay que recalcar que Carvalho es un jugador que fue formado en la U. Creo que debutó en el América Cochahuayco si no me equivoco, pero es un jugador de la casa. Y además también hay que ser sinceros que fue un jugador que mucho tiempo vivió a la sombra de otros buenos arqueros que tuvimos. Llámese Superman Fernández o el mismo Cáceda, que hicieron que Carvalho buscara mejor fortuna en otros equipos de la liga peruana. Y es que para el que no se acuerde, Carvalho tuvo un paso por Sporting Cristal y también un paso por Melgar. Y es que justamente esas buenas temporadas que tuvo en el Club de la República Independiente fueron las que permitieron su regreso universitario. Y esa vuelta fue prácticamente como la vuelta del hijo pródigo a casa, puesto que cuando regresó salió campeón en el mismo año. Y recordemos que Carvalho fue muy pero muy vital para ese campeonato de 2013. Si bien en la tanda de penaltis final tuvo ciertos fallos groseros, incluso me recuerdo ese penal del Cuto Guadalupe, pero como todos ya saben, al final igual campeonaríamos con el gol de Duarte. Y es que en sí hubiese sido muy pero muy injusto que esos pequeños errores de Carvalho hubiesen terminado penalizando la gran temporada que se hizo ese año. Y también la gran temporada personal por parte de Carvalho, obviamente. Y cuando ya parecía que todo iba a ser, como digo, el regreso soñado de que Carvalho iba a sentarse como un arquero titular en Universitario, llegó la maldita temporada del 2014, esa temporada horrorosa en la cual Comiso creo que fichó a sus amigos del barrio, nos fue terriblemente en la Copa Libertadores y al final todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo en el 2013 se fue al barranco, por no decir otra palabra para que YouTube no me desmonetice. Y bueno, como digo, a eso hay que sumarle que en la siguiente temporada, en la 2015, terminaría llegando de nuevo Raúl Fernández, y con esto claramente Carvalho terminaría perdiendo el arco de la U, aunque después Fernández lo hizo realmente paupérrimo, pero igualmente al final lo terminaría pasando por adelante Carlos Cáceda. Y para cuando Carvalho quiso darse cuenta ya tenía por delante, como digo, a Cáceda, a Fernández y hasta Subsub. Entonces decidió cambiar de aires y se terminó yendo a la UTC. Y yo creo que en Cajamarca Carvalho volvió a encontrarse consigo mismo, volvió sobre todo a tener la confianza en sí mismo después de muchos años de no jugar y poco a poco fue mostrando su mejor nivel y además llegó a ser uno de los mejores arqueros jugando en el equipo cajamarquino, así que el paso de Carvalho realmente por UTC fue muy notable. Y es que ya después de ese buen paso, como digo, llegó de nuevo la propuesta de regresar a la U. Y Carvalho, que bien pudo haber dicho, ¿saben qué? Me trataron mal, ya no quiero regresar a la U, y además sabiendo de las condiciones en las que estaba la U en ese momento, porque todos tenemos que recordar que entre el 2015 y el 2018 la U pasó por uno de sus peores momentos institucionalmente. Pero sin embargo Carvalho, demostrando que es un hincha realmente del club, decidió regresar aún sabiendo de que en el UTC le iban las cosas mucho más tranquilas. Y bueno, pues esa temporada 2019 fue una temporada en la que nos quedamos muy cerca de poder pelear por ese campeonato y la figura de Carvalho también de nuevo volvía a ser importante en el arco de la U. Y así es como llegaríamos a esa temporada 2020, una de las temporadas para mí más traumáticas que he vivido y creo que para Carvalho también. Y es que para el que no se acuerde, el equipo por aquel entonces comandado por Gregorio Pérez estaba totalmente lanzado, era imparable y estaba arrasando en el torneo Apertura. Y como digo, no solamente eran los resultados, sino también en el juego. Lastimosamente después esa temporada terminaría siendo interrumpida por el tema de la pandemia y además con eso al final el Goyo Pérez terminaría
estaría dejando el cargo de director técnico y con esto regresaría un viejo conocido como es Comiso, y con él el equipo, al igual que en el 2014, se terminaría derrumbando. Si bien al final terminamos viviendo de la herencia de Goyo Pérez y llegamos a esa final, hay que ser sinceros que Cristal llegaba en un mejor momento. Pero sin embargo todos recordamos y sabemos de la mística que tiene la U en las finales, y es más, para ese entonces yo jamás había visto a la U perder una final y creo que mucha gente tampoco, pero sin embargo al final esa final nos tocó perder, y sobre todo lo más doloroso para Carvalho fue de que terminó fallando en esa final. Y es que en sí no le voy a poner obviamente todo el peso a Carvalho de la final solo por ese error, porque en sí el equipo no estaba preparado para jugar esa final, pero lo recuerdo porque Carvalho fue súper autocrítico y él mismo reconoció que esa era la espinita que tenía en su carrera, ¿no? El haber sentido que había fallado a la U en un momento muy pero muy importante, porque no era solamente, como digo, el perder, sino también el jugar con la historia de la U. Pero como al final uno también de las derrotas aprende, yo creo de cierta manera que el haber perdido ese campeonato esa temporada hizo que la U se replanteara realmente qué era lo que quería, y sobre todo también los hinchas, y al final con todo y todo terminó llegando Ferrari a la institución. Un Ferrari que, hay que decirlo, fue vital para ese cambio de 180 grados que dimos tanto deportiva como institucionalmente. Y si bien en esa primera temporada del proyecto Ferrari no nos fue bien, para nada los números como arquero de Carvalho se vieron resentidos, puesto que, como digo, ya era arquero titular de la U y además era capitán. Ya para la siguiente temporada, estoy hablando de la 2023, terminaría llegando a comienzos de año la figura de Jorge Fossati. El nono, que es importante en esa historia obviamente porque fue el director técnico, pero sobre todo lo saco a colación debido a que el nono siempre tiene esta idea de que a él no le gusta que el capitán del equipo sea el arquero. Y no porque él tenga algo contra los arqueros ni nada por el estilo, sino simplemente porque sabe que el único que puede hablar con el árbitro es el capitán. Entonces siempre, por lo general, el arquero está muy lejos de la jugada y no va a poder hablar con el árbitro. Entonces, contrario a lo que todo el mundo pensaba de que Carvalho se iba a molestar o que podía pegar el grito en el cielo, Carvalho fue súper humilde y decidió de que era lo más correcto y que al final iba a respetar la decisión de que Corso fuera el capitán. ¿Y qué puedo decir de esa temporada 2023 de Carvalho? Fue una temporada que realmente fue 10 de 10 y tuvo muy buenas presentaciones, también tuvo algunos bloopers, hay que reconocerlo, pero ¿qué arquero no los tiene? Sin embargo, siempre que lo necesitamos, Carvalho estuvo ahí para defendernos bajo los tres palos. Más allá de eso, al final, como todos ya saben, terminamos dando la vuelta en Matute y al final creo que a Carvalho ni siquiera le patearon al arco en esa segunda final, y con esto todo era alegría, todo era algarabía en el mundo crema, estábamos contentos, habíamos vuelto a hacer Matute en nuestra casa, y en claro homenaje yo creo a CR7, Carvalho en la entrevista que le terminaría haciendo Liga 1 terminó diciendo de que se iba a ir de la U, que se despedía de la crema, que eran muchos años, que le agradecía a todo el mundo, y terminó diciendo de que era su momento de buscar nuevos retos, tal vez sabiendo de que la U ese año iba a buscar sí o sí a un nuevo arquero. A los 18 años gané mi primer clásico en el 2000. 22 de diciembre del 2004, aquí en Matute, el último clásico del Puma. Y este va a ser mi último clásico también. ¿No sigues en la U? Ya lo dije, gracias. Fuese por lo que fuese, al final Carvalho terminó decidiendo irse de la U y terminó cayendo en una César Vallejo que, para hacerlo corto, al final terminaría descendiendo. En lo que fue un año 2024 totalmente paupérrimo para Carvalho, en el cual no solo tuvieron problemas dirigenciales, sino también problemas con el equipo, también el caso del joven Pablo Guerrero. Entonces al final fue un año, como digo, totalmente nefasto. Y un año que, siendo sinceros, una figura como Carvalho no se merecía. Y es que yo no entiendo por qué muchas veces en el fútbol los futbolistas toman el hecho de no jugar tan recurrentemente como una falta de respeto o como una ofensa a su carrera. Y es que ese es el gran tema. Yo creo que muchos de los jugadores que se van realmente así a veces de los equipos que son los clubes de su vida, terminan yéndose por el tema de que saben de que va a venir alguien más joven o alguien que va a competirles la posición, que ya no van a tener el 100% de los minutos, sino que ahora van a tener que tener un 50 o tal vez un 40. Pero bueno, también de cierta manera se les tiene que entender, al final es su decisión de ellos de irse, de querer seguir sintiéndose importantes en un equipo. Pero ahí justamente está el ejemplo de Luka Modric, un jugador inacabable que, a pesar de que obviamente en estas últimas temporadas no ha sido titular o no ha jugado el 100% de los minutos, sigue siendo importante y sigue estando en los mejores partidos del equipo. Pero no solo estando, porque estando podría cualquiera, sino también rindiendo, mostrando un gran nivel, y sigue siendo importante para el equipo, que eso es justamente lo que quiero dejar bien claro, de que sigue siendo importante a pesar de que tiene otro rol.
gol. Tal vez juegue menos minutos, pero sin embargo va a seguir siendo y contando en el equipo. Obviamente, esto extrapolándolo el tema del arquero, me van a decir, Ren, pero los arqueros solo pueden jugar uno, no pueden estar rotando totalmente. Pero aún así yo no lo veo como un tema de que cuántos minutos juegue, sino es un tema de mentalidad, de cómo tomar las cosas, de repente de cómo tomar la vida y decir, está bien, es mi momento de apoyar al equipo. Pero bueno, sea como sea, al final es su decisión, él es el profesional y es su carrera, pero yo siempre pensaré de que Carvalho debió haberse quedado en ese año 2024 y ser parte del equipo, sobre todo por el tema de que él ha sido un jugador de que ha sabido estar con la U ahí en los malos momentos y que se merecía estar en los momentos buenos. Y obviamente nosotros no sabíamos para comienzo de ese año si íbamos a salir bicampeones, si íbamos a ganar, pero lo digo más que todo porque yo creo que Carvalho merecía quedarse en esa temporada por el centenario. Más allá de eso, desearle lo mejor en lo que quiera hacer ahora en su carrera, no sé a qué se quedará a dedicar, pero espero de que pueda ser cerca de la U. Y bueno, gente, eso es todo lo que les quería decir por el video de hoy, un video en el cual les mando todos mis agradecimientos y sobre todo le deseo todo lo mejor a una leyenda de la U como lo va a hacer siempre José Carvalho. Muchas gracias como siempre, si llegaste hasta aquí te mando un muy fuerte abrazo y ya sabes que nos estaremos viendo en el próximo video. Y dale U, máximo campeón del fútbol peruano y bicampeón nacional toda la vida. Que la U lo celebre, soy demasiado hincha de la U y me tocó perder una final, me tocó fallar en una final y fue difícil asimilarlo y ahora Dios me da esta oportunidad, la verdad es demasiado, lo soñé siempre.